A esta hora establecemos un contacto en vivo con nuestra compañera Gabriela Peroso para que nos ponga en perspectiva sobre temas que son noticia. Gaby, buenos días, bienvenida. Quisiera que nos hablaras sobre varios hechos que tienen que ver con Colombia, que ya se prepara, está a tan solo días de las elecciones presidenciales. La muerte de uno de los guerrilleros más importantes de las FARC, más poderosos, conocido como alias Gentil Duarte, y la posible relación, los nexos que pudiese tener con el régimen de Nicolás Maduro, según el ministro de Defensa colombiano previo a estas elecciones el domingo. Quiero que nos hables acerca de tu análisis sobre estos hechos que han sido noticia en las últimas horas. Sí, Marjorie, como siempre, un placer estar aquí. Muy buenos días a toda la audiencia. Efectivamente, la revista Semana, un medio colombiano, ha hecho un amplio reportaje en donde justamente dan cuenta de una serie de evidencias. Esta persona que falleció esta semana, Gentil Duarte, su nombre verdadero es Miguel Botache Santilla, un hombre que ha estado durante toda su vida dedicada al mundo guerrillero, que formó parte de los diálogos de paz cuando el presidente Juan Manuel Santos formaba parte de la disidencia de la FARC y hacía vida tranquilamente en Venezuela. Justamente uno de esos operativos para capturarlo previamente, porque en este caso al parecer fue un enfrentamiento entre narcotraficantes, pudieron tomar la computadora de este guerrillero, y en esa computadora, esto nos recuerda mucho a lo que fue la computadora de Reyes hace muchos años, donde se establecía una relación directa entre Hugo Chávez y la guerrilla colombiana. Aquí, una vez más, queda demostrado que hay una relación directa entre Nicolás Maduro y las disidencias de la FARC y todos estos grupos irregulares que ahora tienen vida muy tranquila en Venezuela. Estamos hablando de un computador, Marjorie, que hablaba de canoas explosivas, de pequeñas embarcaciones que iban a llenar de explosivos para que llegaran a puertos muy cercanos a las poblaciones colombianas y tirar atentados. Adicionalmente, el uso de drones, el uso de colocar tecnología de circuitos cerrados de televisión para monitorear los lugares donde lanzarían los atentados. Es decir, la planificación de actos terroristas en contra del pueblo colombiano. Pues esos mismos actos terroristas que planificaban en esos documentos, allí se detalla la relación directa que existe entre Nicolás Maduro, su régimen y estos grupos irregulares. Se habla de una línea directa con el presidente, de crear confianza con él, que haya una línea diplomática, es decir, estos grupos prácticamente también actúan como si fueran un gobierno en sí. Imagínate tú la gravedad de esto. Y adicionalmente hablan de algunas campañas de marketing para justamente aumentar el prestigio y la credibilidad de estas organizaciones. Recordemos que en los años 60, 70, de alguna manera estaba esa línea de que los guerrilleros venían a liberar a los pueblos. Pues ellos querían nuevamente tomar esa línea comunicativa, y Nicolás Maduro era una de sus piezas claves. Adicionalmente, en esos documentos se dice expresamente cómo le piden al régimen de Nicolás Maduro libre tránsito y libre circulación de todas las drogas en estados específicos, en Apure, en Zulia. Es impresionante que eso esté allí, y ojalá que se haga algo con los documentos recabados en esta computadora, porque realmente la situación que tiene Colombia en este momento con respecto a Venezuela es muy crítica, por así decirlo. Vienen las elecciones el domingo, Marjorie, y a el próximo presidente de Colombia le toca entonces tomar la difícil tarea de qué va a hacer con respecto a Venezuela. Varios candidatos han asegurado, por ejemplo, Petro, que es el que lidera las encuestas, que él reactivaría sus relaciones directamente con Nicolás Maduro. Fico Gutiérrez ha dicho que no, que jamás va a reconocer al gobierno de Nicolás Maduro, pero creo que en todos está la preocupación de reactivar completamente la frontera colombo-venezolana. Y eso se va a ver marcado primero por el tema de Ucrania, que ha cambiado toda la geopolítica mundial, y Venezuela entra en juego y puede aprovechar esa posición geopolítica para tomar ventaja de eso. Si Estados Unidos finalmente comienza a restablecer relaciones con Venezuela en materia comercial, Colombia se le va a hacer muy difícil no mantenerlas. Esta era la frontera más viva que existía
en todo el continente americano, bueno, lejos de la de México y Estados Unidos, pero en Latinoamérica era la más viva. Está apagada desde 2015, que fue una decisión incluso de Nicolás Maduro, y luego con las relaciones que se rompieron. Les toca a ellos decidir qué va a suceder, y obviamente nos imaginamos que el presidente que gane va a cambiar de alguna manera la dinámica que se tiene actualmente con respecto a Venezuela. Sí, varias aristas, ¿no? Gaby, retomando un poco lo ocurrido, esto ocurrió, valga la redundancia, en el estado Zulia, que comparte una amplísima frontera con Colombia. ¿Qué pudo haber ocurrido como para que esta persona tan influyente, tan poderosa, con tantos años dentro de las FARC, haya caído en este tipo de enfrentamiento? ¿Quiénes pudiesen estar involucrados específicamente del gobierno, la administración de Nicolás Maduro? ¿Y en manos de quién está este computador con esta información tan importante que pudiese establecer y ser evidencia de pruebas que ponen en el tapete estos nexos que tanto se ha denunciado con tanto tiempo de antelación entre la guerrilla y el gobierno, en este caso de Nicolás Maduro? Quisiera que nos pusieras un poco en perspectiva sobre esta noticia que influye en un momento en el que Colombia se enfrenta a unas elecciones presidenciales marcadas por anuncios de atentados, porque Petro ya ha señalado en varias oportunidades que quieren establecer acciones en su contra previo a las elecciones, y también por un sistema electoral vulnerable. Quiero que me hables un poco acerca de estos dos hechos que parecen no tener relación, pero que sí pueden tener punto de encuentro. Si bien con respecto a la computadora, son dos hechos distintos. Las autoridades colombianas hace algún tiempo, si no me equivoco, un año, hicieron un operativo especial para tratar de capturar a Gentil Duarte. No lo lograron, y dentro de todo lo que incautaron en uno de esos campamentos se encontró esta computadora. Esa computadora ha estado en resguardo de las autoridades colombianas, y luego entonces la revista Semana pudo obtener parte de lo que son los documentos de esa investigación que lleva la policía colombiana. Con respecto a la muerte de este guerrillero esta semana, se dice que se trató de enfrentamientos entre los mismos terroristas y narcotraficantes. Allí yo creo que hay una lucha de poder fundamental. Hay quienes dicen, bueno, en Venezuela no hay tanta violencia por el tema de las drogas, vemos cómo los carteles en México se baten a tiros, en Colombia, en Venezuela no es grave, seguramente no están tan incursos. En Venezuela hay un gran cartel de drogas, el único, que justamente es manejado por los militares venezolanos, y por eso de alguna manera no hay fisuras. ¿Qué sucede? En el tema de la guerrilla, que es distinto y no necesariamente siguen las líneas de mando con el tema militar, allí sí hay fisuras importantes. Estamos hablando de al menos 4 grandes jefes de la guerrilla, de esas disidencias de la FARC y de otros grupos organizados que han muerto durante el último año. Y la mayoría de estas muertes no obedece a investigaciones o que las autoridades venezolanas decidieron liberar de drogas a estos territorios, sino que justamente son pugnas internas que buscan justamente hacerse con el liderazgo de estas organizaciones. Este hombre en particular era el jefe internacional del tráfico de drogas para la disidencia de la FARC. Imagínate tú el cargo que tenía y las relaciones entonces con Nicolás Maduro, porque no es que era el jefe ideológico bolivariano de la guerrilla liberadora, no, era el jefe del cartel de drogas de la FARC, que tiene relación directa con Nicolás Maduro, según estos documentos incautados en la computadora. Eso por un lado. Por el lado de Petro, de esos supuestos atentados, lo que han dicho las autoridades colombianas, no existe ningún plan para asesinarlo, él busca desviar la atención. Es un hombre que ha sabido manejar muy bien a la opinión pública en los últimos meses, tiene años dedicado a este tema, y aquí parece mentira que suceda esto. ¿Cómo se presenta a Gustavo Petro ante los colombianos? Como el cambio definitivo para Colombia, ese hombre de sangre fresca. Y estamos hablando de una persona que fue alcalde de Bogotá, que no cambió absolutamente nada con respecto a Bogotá, que tiene una cantidad de contratos súper oscuros en la materia del aseo urbano, unas motos eléctricas que no funciona ni una, y se invirtieron miles de pesos en esas motocicletas.
No estamos hablando de un cambio, él solamente da un discurso. Y aquí, lo han dicho en reiteradas ocasiones, se están jugando la joya de la corona de todo el continente, porque si Colombia cae en la izquierda, y Gustavo Petro tiene intenciones de democratizar, que realmente se trata de expropiar la propiedad privada de los colombianos, estaríamos frente a una realidad completamente distinta. Y lo hemos venido mencionando aquí, Argentina y México serían aún más duros en esa línea de izquierda. Ya vienen las elecciones de Brasil y Lula da Silva tiene posibilidades ciertas de ganar. Tendríamos nuevamente una región roja, rojita, e imagínate el poderío que adquiriría nuevamente Nicolás Maduro, que otra vez está hablando de la Cumbre de las Américas, dijo que ellos iban a estar como sea en protestas con la Cumbre de las Américas. Brasil por fin dijo, sí, vamos a la cumbre. Son tantas cosas y realmente estamos como en el punto más bajo de lo que habíamos vivido, porque estamos en una crisis extrema y no le vemos salida. Y más bien las salidas son a favor de Nicolás Maduro. Y es por eso que se está tratando de forzar el diálogo, pero Nicolás Maduro no tiene intenciones. Ahora está oponiéndose a Noruega. No sé si lo pudiste ver, Marjorie. Sí, que ahora está exigiendo que no esté Noruega presente en este proceso de negociación. O sea, ¿realmente hay una disposición para negociar? Es como, voy a la fiesta, pero si me pongo el saco rojo, pero yo necesito que me compres los zapatos de la otra tienda. Todo el tiempo excusa. Era Alexa, ahora es que a Noruega no le gusta, pero antes Noruega llevó el proceso sin ningún contratiempo. Están pidiendo la observación de Rusia. Yo no sé si Rusia tiene tiempo para venirse a México cada mes a hacer estas negociaciones. Y adicionalmente saben que Rusia es el punto disonante de cualquier negociación, porque imagínate cómo sientas a Rusia y a Estados Unidos a conversar sobre una situación en Venezuela cuando Rusia está asesinando a miles de civiles diariamente en Ucrania. Entonces, esa es la excusa perfecta para decir, yo tengo toda la disposición de hacerlo, pero por favor cámbiame ahora estas dos fichas, Ucrania y Rusia. Y así va a ser, Marjorie. Yo creo que ellos no tienen ninguna intención de dialogar. Por otro lado, Diosdado Cabello decía que no se había levantado ningún tipo de sanciones contra Venezuela. Es decir, que da el diálogo o sea, no le da la importancia que le está dando tanto la oposición como el gobierno de los Estados Unidos. Sí, las sanciones como tal, y lo explicábamos la semana pasada, no han cambiado en lo absoluto. Las licencias y todo queda exactamente igual. El único cambio es que se otorgó una licencia adicional a la petrolera Chevron para que comience un tema de negociar lo que podría ser el futuro energético de Venezuela o como lo llamemos. Más allá de eso no ha cambiado, las sanciones no se han levantado, no es que le quiera dar la razón a Diosdado Cabello, él lo dice con una intención totalmente distinta. Aquí tiene que haber, y lo ha ratificado la Casa Blanca, tiene que haber una intención de cambio por parte del régimen de Nicolás Maduro. Tú no le puedes levantar las sanciones a cambio de nada. Una de las grandes quejas que tienen los cubanos es que se levantaron una serie de restricciones de viajes, de remesas a los cubanos y no se liberó ni un solo preso político cuando hay 1,000 personas detenidas, 800 de ellas relacionadas a las manifestaciones que se dieron el año pasado. Cuando tú levantas sanciones sin dar nada a cambio, ¿de qué estaríamos hablando? Entonces, Nicolás Maduro no tiene ninguna intención de ir, se toma la fotografía Jorge Rodríguez con Gerardo Bley, pero realmente ese apretón de manos vale la pena, existe. Realmente ellos siempre están buscando una excusa y adicionalmente se están aprovechando de algo que también es una realidad. Los países con esta crisis de Ucrania tienen ahora un acercamiento más pragmático, más práctico con respecto a todo lo que es este entorno geopolítico. Y cuando tú lo ves así, de alguna manera una nación que tiene una necesidad energética o que necesita soluciones o entregar resultados, ya deja de lado eso de que yo no hablo con dictadores y eso es algo innegociable. Claro, es que efectivamente las sanciones era como la carta debajo de la manga para presionar al oficialismo a sentarse, a dialogar, pero bueno, no veo que esto esté dando sus frutos. Por otro lado, ya para cerrar, mientras que ocurre este debate, Maduro ordenó la transferencia de activos a los consejos comunales bajo la premisa de solo el pueblo salva al pueblo. ¿Qué busca con esta decisión?
Mira, es insólito, porque al final él habla de los almacenes, de los mercales, de dárselos al pueblo. Muchos de estos ya fueron expropiaciones previas a la propiedad privada. Yo quería poner el marcador amarillo en este punto, porque justamente ellos están diciendo que es como el traspaso de algunas propiedades públicas, que seguramente muchas de ellas antes fueron privadas, se las robaron a sus propietarios, a ese poder popular o a ese poder comunal. Realmente ese poder comunal no tiene una, ¿sabes? Un título de propiedad de eso. Es como, te voy a regalar esto que va a seguir siempre siendo mío. Y es justamente ese discurso populista de que yo te voy a otorgar esa propiedad privada que nunca tuviste porque no tienes privilegios. Aquí el gran punto es que todas las personas que están trabajando por la reactivación económica de Venezuela, muchos con buenas intenciones, que están tratando de hacer dinero, de prosperar, siempre van a tener la espada de Damocles de Nicolás Maduro diciendo, ok, ahora esto pertenece a ellos, que realmente no pertenece a ellos porque nunca van a poder tener la propiedad. Imagínate alguien que tenga un mercado, que sea próspero, que esté atendiendo una comunidad y mañana den la misma orden de expropiación como él la está dando aquí con esto. Están diciendo que van a hacer una nueva distribución, que van a volverle a la producción al pueblo venezolano para no seguir importando productos. Todos sabemos que es una gran mentira y allí lo que se ve es que no hay respeto de ningún tipo de la propiedad privada y quienes están invirtiendo actualmente en Venezuela tienen que tener muy claro que siempre van a estar en manos de Nicolás Maduro y que no existe ningún tipo de seguridad jurídica actualmente en Venezuela. Así es, gracias Gaby por todos estos temas que nos ponen en perspectiva sobre una realidad que nos afecta a nosotros como latinoamericanos. Estaremos muy pendientes de lo que serán las elecciones en Colombia este domingo, estaremos compartiendo esta cobertura especial y también más adelante la Cumbre de las Américas. Amanecerá y veremos, como decimos en Venezuela. Feliz día. Gracias, gracias.